Hoy continuamos con la serie Dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Y ese es un pasaje de la palabra de Dios que nos enseña a que el Señor a cada uno de nosotros nos ha bendecido con algo, nos ha dado algo en particular. Y el Señor espera que eso que en algún momento Él nos entregó, nosotros de igual manera tengamos pues en nuestro corazón el deseo de darlo, ¿verdad? Es una forma en la que nosotros cumplimos con esa palabra que el Señor nos da. Sin embargo, hoy quiero iniciar con algo sumamente importante para todos los hijos de Dios. Esto, póngale mucha atención porque esto es vital. Esto es, como dicen, de vida o muerte. Uno de los fundamentos de la existencia de nuestro Dios está en su palabra. La palabra de Dios fundamenta claramente a ese Dios al que nosotros alabamos, le servimos. La Biblia hace referencia sobre un Dios poderoso, sobre un Dios amoroso. Decía la palabra que dieron hoy, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y esto yo creo que lo tenemos muy claro todos, ¿verdad? La palabra de Dios fundamenta también nuestra fe, ¿verdad? Porque al creer en la existencia de un Dios todopoderoso, ¿verdad? Esa es la fe de la cual nosotros pues creemos. Ahora, la Biblia también menciona un personaje que no tiene que ver con un disfraz de Halloween. Tampoco tiene que ver con aquel programa, ¿se recuerda? Donde salía un señor ahí todo de rojo, con un su botón a la par, ¿se acuerda? Y apachaba el botón y la gente se caía y él hacía y pum, la volvía a apachar. Para quienes tenemos ya algún tiempo más en esta tierra, por ahí también había ya desde niños, me recuerdo, ya había un programa donde salía alguien y decía bu, sintieron mello, decía, mucho mello. La Biblia claramente especifica en su palabra y en la existencia de Dios que también existe un ser que dentro de sus propósitos, voy a decir, es robar el plan de Dios para su vida. Y normalmente nosotros no hablamos de eso. La iglesia muchas veces ha predicado acerca del amor, de la prosperidad, de la misericordia, de la fidelidad de nuestro Dios. Y es cierto, porque todas esas cualidades están en Él. Pero la Biblia también menciona que existe Satanás, el cual está empecinado en robar el propósito que Dios tiene para su vida. Y eso es una realidad. Y esta mañana no es mi deseo empoderarlo, porque su palabra dice que está por estrado de nuestros pies. Y Él está vencido. Amén. Él está vencido y Él sabe que está vencido. Pero Él no descansa, porque su propósito es ganar la mayor cantidad de almas posibles para una eternidad de sufrimiento. Y por eso constantemente Él está en un ataque directo hacia el pueblo de Dios. Y yo quiero que de verdad nosotros podamos entender esto, porque esto es importante. Porque un día que no sabemos la hora exacta ni el día, aquel que vino como cordero va a regresar por su iglesia. Hace unas semanas entendimos que la iglesia no son estas paredes, ni las pantallas, ni las luces. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y Él va a volver. Él va a volver por su pueblo. ¿Quiere que le lea lo que dice Apocalipsis 19? ¿Trajo su Biblia o enciende su Biblia? Ahora la encendemos, ¿verdad? Enciéndala con toda confianza. Pero ponga la Biblia. No se va a poner sus redes a ver ahorita sus redes. La Biblia dice en el 11:
Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había una cabeza con muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del fruto y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Le da un aplauso al Señor. Él va a volver por su iglesia. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque el tema que hoy vamos a compartir es acerca de un cristianismo verdadero. Y más allá de ser solo un adjetivo, quisiera que lo viéramos desde un verbo que tiene que ver con una vida verdadera cristiana. Y aunque el tema es muy profundo, hoy yo quiero tocar 4 puntos, que si tocáramos únicamente cada uno de estos puntos, pasaríamos aquí varias fechas, varios domingos, tratando de escudriñar lo más profundo lo que el Señor se refiere a esto de una vida cristiana verdadera. Una vida cristiana verdadera se refleja en 4 aspectos importantes de nuestra vida. El primero es una vida que dé fruto. Esto es importante. Nosotros estamos llamados a dar fruto. Una vida de servicio. El Señor espera que nosotros seamos instrumentos útiles en sus manos. Y esto lo tenemos que tener claro nosotros. El Señor necesita usarnos. Yo lo he dicho muchas veces. Todo el hacer de la iglesia, los de producción, los que se encargan de mantener el día de hoy todo muy limpio, muy especial, que es el equipo de ujieres, las personas que trabajan dentro de la congregación, los que estamos sirviendo dentro de la oración, es una gran bendición realmente poder hacerlo. Pero el que usted no esté involucrado en este tipo de áreas no le quita la responsabilidad de saber que usted está llamado para servir. No para servirle a esta congregación, sino para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue el que lo llamó y fue el que lo trajo hasta acá. Y eso debe ser algo, como le digo, que usted tiene que tener presente en su mente. También es importante que sepamos que una vida cristiana se mantiene en guardar la unidad de su casa, de su pueblo. Un verdadero cristiano, no era el término que quería utilizar, pero una verdadera vida cristiana, voy a hacer así, borres eso. Una verdadera vida cristiana tiene que ver precisamente con aprender a guardar la unidad. La unidad que debe haber entre todos nosotros, porque en su palabra está escrito que somos parte del cuerpo de Cristo. Y definitivamente somos distintos, somos diferentes. Todo este bloque que está aquí puede ser una pierna izquierda. Todo este bloque que está aquí puede ser una mano derecha. El de aquí al centro puede ser la cabeza. Y de aquí algún órgano vital de nuestro cuerpo. Pero todos formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Todos estamos llamados a mantener esa unidad como hijos de Dios. Y por último, nosotros debemos de saber que una verdadera vida cristiana refleja el amor de Cristo. Más adelante vamos a ver cada uno de estos. El amor es algo que el Señor no solo dijo, no solo enseñó, Él lo demostró. Y Él espera que sus hijos sean la muestra viviente del amor que Él nos enseñó, del amor que Él nos mostró. Entonces voy a continuar. En el libro de Jeremías 17, del 7 al 8 dice:
Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. A veces cuando uno lee estos pasajes de la Biblia y uno los escudriña, uno encuentra tantas cosas que el Señor habla a través de su palabra. Porque mire cómo empieza este versículo: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Tener confianza uno en algo requiere obediencia. Yo no sé si sabrá, pero viví un tiempo fuera de Guatemala y me tocó aprender a cocinar. Y entonces yo compraba de repente algunos paquetes de fideos y en el paquete decía 5 minutos. Eso decía el paquete. Entonces yo me recuerdo que mi esposa me decía: no, dale 10. Y yo decía: no, porque el paquete dice 5 minutos. Entonces era: confía en mí. Confía en que lo que yo te estoy diciendo, yo lo sé. Entonces eso de querer confiar uno en alguien, poner su confianza uno en alguien, es poner uno pues su obediencia en eso. Es decir, yo creo que esto así es. Da también un poco de seguridad, de inseguridad, decir será, no será. Pero al final la confianza tiene que ver con eso, con ser obediente. Entonces cuando el Señor dice bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, es bendito el hombre que me hace caso. ¿Verdad? El que confía en mí atiende mi palabra, sabe las cosas que yo le he dicho. Por eso es tan importante que usted lea la palabra del Señor. Dice: para no ser llevado como niño fluctuante por cualquier viento de doctrina. Eso significa que nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar su palabra para ver qué es lo que el Señor a través de su palabra me está diciendo específicamente a mí. Insistimos aquí lo importante que es que nos metamos en la lectura. Pero voy a continuar. Dice: será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Dice: no teme que llegue el calor. Una persona que confía plenamente en el Señor está seguro que a pesar de que yo no sé si esos fideos van a salir bien, porque aquí dice 5 minutos, ¿verdad? Yo voy a creer que en lo que me dice mi esposa, pues van a salir muy bien. Y esto solo es una analogía, pero en realidad lo que el Señor está hablando acá es de esa confianza que tenemos a pesar de las dificultades que nosotros podamos estar pasando. Es creer en el Señor, confiar en Él plenamente, creer que hay un propósito, que Él tiene control de mi situación, que Él tiene control de las cosas. Y aunque son cosas que hemos escuchado constantemente, eso sigue siendo una verdad, porque Dios tiene el control de nuestra vida, en la medida en que nosotros permitimos que Él tome el control. Ahí ya cambió, ¿verdad? En la medida que nosotros dejamos que Él ocupe el lugar que le corresponde a nosotros y que la voluntad de Él se haga en mi vida, yo tengo asegurado lo que su palabra dice que debería de ser. Y dice por último este pasaje: en época de sequía no se angustia y no deje de dar fruto. Esto igual, esto es un tiempo en el que las cosas a veces no salen y no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionaran. Pero mi confianza sigue puesta en Él. Yo sigo creyendo en Él. Y eso no me limita a mí para poder dar fruto. A ver, ¿qué podría ser esto? Yo quizás no estoy en una muy buena situación económica, podría ser, tengo algunas deudas, tengo algunas cosas que no me permite con cierta libertad moverme. Sin embargo, eso no me limita para que yo dé fruto. Eso no me limita para que yo invite a alguien a una tacita de café y la compartamos y le hable de las buenas nuevas de salvación. Porque yo debo de tener presente que aunque hayan tiempos de sequía, mi proveedor es Él y que yo debo de dar fruto. En el libro de Gálatas, en el versículo del 5 al 22 y 23, habla de los frutos del Espíritu. Y ahora le digo por qué le menciono esto.
Ahí habla que los frutos del Espíritu son paz, paciencia, templanza, benignidad. Y 2 Corintios 3:18 dice: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. No son varios frutos, es un fruto que tiene todas estas cualidades en nuestro carácter, que van siendo cambiadas y transformadas a través del Espíritu de Dios, en el cual usted y yo somos templo de Él. Y esto es algo natural, el dar fruto. Porque cuando nosotros permanecemos en Él, cuando nosotros tenemos una comunión con Él, cuando nosotros entendemos que Él es parte de nuestro día a día, nosotros empezamos a dar ese fruto de una manera natural. Yo no sé quiénes están aquí familiarizados con esto de sembrar, pero mire, nadie siembra un árbol, se pone a la par del árbol y le dice: ¿da naranjas, pues? Las naranjas, que se mire las naranjas, quiero ver las naranjas. Ya te planté, ya estás aquí, quiero ver las naranjas. No pasa así, ¿o sí? No, la consecuencia del fruto, ¿qué es? Es un proceso. Es una serie de situaciones y de trabajo que ese árbol tiene que llevar para que en algún momento dé fruto. Entonces, cuando usted camina en la voluntad de Dios, cuando usted lee su palabra, cuando usted tiene tiempos devocionales, cuando usted le da gracias a Dios por todo, cuando usted lo reconoce de mañana, lo reconoce de noche y Él forma parte de su día a día, usted va caminando y de repente ¡pum!, le sale una naranja, ¡pum!, otra naranja y ¡pum!, otra naranja. Y entonces le sale la naranja de paz, le sale la naranja de la paciencia, la naranja de la benignidad. Y poco a poco en nuestro caminar nosotros vamos dándonos cuenta que el fruto es parte de un proceso que una planta tiene, y que así como hacen esa analogía, así es nuestra vida. En la medida en la que nos relacionamos constantemente con el Señor y tenemos una vida cada vez más cercana a su voluntad, yo comienzo a dar fruto de manera natural. ¿Sí? ¿Me cachó eso? Yo hace muchos años llegaba a mi casa, de trabajar, y cuando yo llegaba, no sé si solo a mí me pasa, bueno, me pasaba, cuando yo llegaba, pues uno lo que anda buscando es la paz de su hogar, ¿verdad? La paz y la tranquilidad de su casa. Uno está esperando su comidita, uno está esperando muchas cosas. Pero como en ese tiempo yo tenía 2 hijos pequeños, yo me encontraba con juguetes tirados en toda la casa, ¿verdad? Me encontraba con mi esposa todavía ocupada en hacer algunas cosas. Dieguito ya había empezado a estudiar, entonces también tenía que hacer tareas. Entonces miraba hojas, cartulina, lapiceros y esa paz que yo anhelaba con todo mi corazón era interrumpida por lo que me correspondía hacer a mí también como papá. Ahora, ¿por qué le estoy yo contando este tipo de cosas? Porque yo salía, yo me enojaba. La realidad era que me molestaba mucho. Y yo discutía con mi esposa por ese tipo de cosas. Y hubo un tiempo en el que me tocó que pedirle perdón por no valorar el trabajo que se hace estando en la casa, que es mucho. De hecho, empecé a sentirme yo dichoso de salir temprano de mi casa, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? Al final del día, al final cada 15 a mí me pagaban, y el 30 me volvían a pagar, ¿verdad? Y yo almorzaba tranquilamente dentro de un horario de 1 a 2 de la tarde. Y de ahí pues me tocaba que hacer lo que me ponían a hacer. Yo sabía que mi esposa, dentro de que cargaba uno, estaba comiendo y que tenía que hacer muchas cosas. Entonces yo empecé a darme cuenta de esto, y aunque en mi mente yo lo sabía,
no dejaba de molestarme. Pero como el Señor nos llamó, yo empecé a levantarme en la noche a orar, comencé a escuchar otra música, comencé a leer la palabra, comencé a llenarme del Señor y a llenarme de Él, comencé a entender que todas las cosas venían de su mano, me empecé a interesar en venir los días miércoles en ese tiempo, empecé a asistir a una iglesia en el hogar, no faltaba los días domingos, se convirtió el Señor una prioridad en mi vida. Y esto no se los digo con soberbia, se los digo porque en mi necesidad Dios ocupó el lugar que tenía que ocupar en mi vida. Y automáticamente cuando comencé y llegué a mi casa, yo ya no estaba molesto. A mí me daba gozo llegar a mi casa y encontrar los juguetes, yo los agarraba y entonces también ayudaba a ordenar. De repente me ponía a jugar con mis hijos y yo me preguntaba, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento se le atraviesa? Y no voy a decir un motorista, sino un carro, porque siempre le echan la culpa a los motoristas, pero también hay con carro imprudentes, ¿sí? Y se atraviesan. ¿Y ganas de qué dan? No me diga. No me diga. Pero uno se molesta, uno se enfada. Pero ¿en qué momento las cosas cambian para que uno pueda pensar y decir, saber qué presura lleva este pobre muchacho? Saber en qué penas anda esta persona. Cuando usted entiende lo que la empatía causa en el corazón y en nuestras actitudes, usted empieza a darse cuenta lo que la otra persona puede estar pasando. Y entonces ahí empezamos a tener un fruto. ¿Y viste cómo se te atravesó? Sí, pero pobrecito, saber ni qué pena lleva. Uy, ¿y ahora? ¿Y vos no eres así? ¿Qué te pasó? No sé, pero pobrecito, mejor que el Señor lo guarde a donde va. ¿Qué tal? ¿Verdad? Uno empieza a discutir con su esposa, porque la vida conyugal y la vida matrimonial tiene sus dificultades como cualquier relación. Yo he podido experimentar, ¿verdad?, que esa es una de las relaciones más gratificantes que el ser humano puede tener, pero que más conflicto también nos puede dar, porque es 24/7, como dijo el hermano, los 7 días de la semana, 8, los que tiene, todo el tiempo. Yo me recuerdo que cuando me enojaba con Glenda, le iba a dejar a su casa y hay que mire qué hace, yo me iba a la mía, hasta que se nos quite el mal humor. Hoy no hay lugar a donde yo me vaya o donde ella se vaya y nos escondamos, porque ahí está. Las relaciones tienen este tipo de complicaciones. Las relaciones son a veces difíciles porque hay una naturalidad en nosotros. Y aquí es donde yo quiero ir avanzando. Por eso es que es vital, es sumamente importante que dejemos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida. Porque de lo que nosotros estamos llenos es lo que nosotros vamos a reflejar. Cosas prácticas de una vida cristiana verdadera es que su vida gire alrededor de las cosas que son agradables al Señor y que edifican su vida, para que naturalmente usted comience a dar fruto. Para que cuando esas dificultades que yo tengo con mi esposa, que yo tengo con Glenda, ya los insultos ya no hay ofensas, ya no hay malas palabras. Hay cosas que ya cambiaron, hay cosas que ya no son las mismas. Y yo lo he dicho otras veces, el Aníbal de hace 10 años no puede ser el mismo de ahora. Las luchas que tuve hace 10 años no pueden ser las mismas de ahora. ¿Sí me entendió? Porque debemos de ir, como dice su palabra, como la aurora que va en crecimiento. Porque su palabra dice que nosotros debemos de alcanzar, ¿sí?, la imagen del varón perfecto, y eso es una constante de crecimiento. Y entonces nosotros tenemos que crecer constantemente. Y los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es uno solo, manifestado en diferentes cualidades del ser humano, pero es uno solo. Y ese es de forma natural. Y es a través que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mire, no podemos
Mire, yo no me puedo acostar el domingo, levantarme en la mañana en las carreras y decir, ahora soy paciente, ahora soy paciente, ahora soy paciente. Porque a las primeras en donde se dificultan las cosas, mi paciencia se acaba. Pero cuando yo me levanto con el Espíritu de Dios, cuando yo entiendo que soy templo de Él, el Espíritu me redarguye. El Espíritu me lleva por otro lado. No, Aníbal. No sé qué pena llevaba. Bueno, que pase. Sí, pero ya voy tarde. Sí, pero que pase. El Señor me va a quitar por ahí el tráfico. Va que sí, Padre. Sí, va. Que pase. El fruto es algo natural de una verdadera vida cristiana. Una vida de servicio. Filipenses 2 del 5 al 8. Tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esta igualdad como algo a qué aferrarse. Miren pues. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a qué aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Y como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Este es un llamado de manera individual. La vez pasada hablamos acerca de lo que la iglesia, ¿verdad? Que somos todos nosotros, el cuerpo de Cristo. Pero este mensaje es de manera individual. Porque servirle al Señor, como le decía yo anteriormente, tiene que ver conmigo y con Él. Yo le sirvo al Señor. En la iglesia hacemos muchas cosas y es una bendición que vayamos a dejar comida, que ayudemos a los necesitados, que de repente se fue a pintar un dispensario, se ha ido a pintar una escuela, se ha ido a dejar comida a los hospitales y se han hecho muchas cosas y eso es una gran bendición. Todos los que puedan participar de eso, de verdad que eso es algo que es muy especial. Pero también nosotros de manera individual debemos de saber de esa responsabilidad que estamos para servir. Porque el mismo Señor en su palabra, siendo el Hijo de Dios, se despojó de todo y nos dio ejemplo de servir. Y si nosotros sabemos que cada día debemos de parecernos y manifestar su carácter, debemos de saber que una de esas manifestaciones de su carácter es servir. Servir en donde yo me muevo, servir en donde yo estoy. En mi comunidad, en mi trabajo, en la universidad, en donde usted se mueva, en su negocio, donde usted se mueva. Usted está llamado a servir, a reflejar una persona útil, una persona que le suma, no una persona que resta, una persona que suma. Esa es una cualidad de una verdadera vida cristiana, alguien que suma, ¿verdad? Y por eso le digo que este es un llamado individual. Esto no es, heme aquí, Señor, envía aquel. No, esto es, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y voy a hacer rápido aquí. A usted lo buscan porque hay alguien enfermo. Espérenme, voy a ir a llamar al anciano para orar. Esa es una función que tenemos, y no me malinterprete, porque eso lo tenemos que hacer. Pero cuando el Señor ponga algo en usted, hágalo. Hágalo porque le corresponde a usted delante del Señor. Por alguna razón el Señor lo presentó con usted. Por alguna razón Él lo puso. Sea usted un canal de bendición para esa persona. Porque estamos llamados nosotros para poder servir. Juan 13, 12 al 17 dice, aquí el Señor lava los pies de sus discípulos, ¿sí? Y les enseña con el ejemplo. Pues Jesucristo nos dio el ejemplo en su palabra de muchas situaciones en las que Él sirvió. Y nosotros no somos la excepción de saber que estamos llamados a servir. Y miren, póngame atención con esto. Servir tiene que ver específicamente con que usted esté claro y convencido de que es una persona útil para el reino de Dios.
que usted es útil para el reino de Dios, para expandir su reino, para que la gente conozca a Jesucristo a través suyo. Lo que de gracia usted recibió, de gracia usted lo debe de dar. Juan 17, 20 al 23 dice: mas no os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire qué precioso esto. El Señor nos ha amado de una gran, yo creo que de la única forma en la que verdaderamente se puede amar. Y aunque la palabra nos enseña que no son sacrificios, sino obediencia a lo que el Señor anhela, también debemos de reconocer cuando hay cosas que tienen un precio muy alto. Y cuando habla de un amor sacrificial en Jesucristo, no es yo sufro, ¿sí?, por ti. Tu bienestar, por tu bienestar, es que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Guardar la unidad de la iglesia, guardar la unidad como personas individuales. Hay 6 cosas que el Señor, hay 6 cosas que molestan y 7 dice que aborrecen su alma. Y dentro de esas 7 cosas es aquel que pone división entre hermanos. Por eso es que el chisme dentro del pueblo de Dios es algo que el Señor verdaderamente aborrece. Y lo digo con esa libertad, porque eso está en su palabra, eso no lo digo yo. Porque todo lo que separe, lo que el Señor ha unido, miren, desde el libro de Génesis, en el corazón del Señor está la unidad. Dice que creó todos los seres vivientes y a cada uno le hizo pareja. Dice su palabra que donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo. Quiere decir que la unidad para el Señor es sumamente importante. Por eso debemos de tener mucho cuidado con las cosas que nosotros a veces decimos que pueden causar división dentro de una familia, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, dentro de lo que hacemos. Debemos de tener mucho cuidado con eso. La unidad manifiesta la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de saber. Por eso debemos de esforzarnos en mantener la unidad. La unidad en nuestra casa, la unidad en nuestro trabajo. Si nosotros tenemos la bendición de estar a cargo de un grupo de personas, hablo laboralmente, nosotros sabemos que es parte de nuestras funciones muchas veces mantener un buen clima laboral, ¿o no? ¿Sabe? Las empresas certifican a través de la ISO, no sé por cuál irán ahorita, pero todas estas cosas las certifican para que sea una empresa, digamos, muy buena. Y dentro de esas certificaciones está el clima laboral, por eso están encuestas, para ver cómo se sienten los empleados dentro del clima laboral. Porque saben que es importante. Un grupo de personas trabajando unánimes juntos con una misma visión, con un mismo propósito. Todos concentrados en hacer lo mismo. Imagínense que todos los que estamos acá nos proponemos hacer algo. Nos proponemos, invitar a una persona el próximo domingo o a la vigilia, pero proponerme a hacerlo. Si aquí vemos ahorita 250 personas, por uno
que vengan de cada uno de los que estamos acá serían ¿qué? 500 casi. El poder de la unidad. El Señor lo manifiesta en su palabra, lo importante. Por eso debemos de tener cuidado de no ser nosotros quienes puedan causar división dentro de la iglesia. Por eso la palabra nos ha enseñado: si tienes algo contra tu hermano, ve y dile, pregúntale y habla con él. Y dile qué es lo que te molesta, qué es lo que te afecta. Mira, es que el domingo te vi y no me saludaste. Quiero aprovechar a pedirles perdón a todos los que en algún momento me ven pasar de largo y de repente pues no los saludo, pero yo soy muy distraído. Pero no tenga pena, agárreme de aquí, dígame, ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero tengamos mucho cuidado. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Vamos a ir terminando. Juan 13, 34 al 35. Con esto voy a terminar. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No sé si me recuerdo bien, pero ya hace algunas semanas atrás, fines de semana atrás, Luis Guzmán estuvo acá arriba y él hablaba acerca del amor, ¿verdad? Del amor bíblico, del amor que nos interesa conocer. Y él decía varias cosas que nos lleva a entender que el amor del que la palabra de Dios habla es un amor real. Es un amor que mira la intención de tu corazón. Es un amor que escudriña al Señor en lo más profundo de tu corazón. ¿Cuáles son esas verdaderas intenciones con las que tú te acercas a las personas? Por eso el Señor decía: miren, ámense los unos a los otros. Ámense con amor fraternal. Y este amor no está limitado en lo que el Señor enseña, limitado a que sea solo con los que me caen bien, solo con los que tenemos un mismo fin, una misma creencia, voy a decir. No, esto está llamado a que nosotros nos amemos unos a otros, entendiendo que somos distintos todos y que quizás en nuestras almas somos diferentes en cuanto a la manera de sentir, de pensar, de discernir las cosas, pero en el Espíritu somos uno. Y ahí es donde nosotros debemos de aprender a amarnos realmente. Mire, el amor no es un like, de verdad. El amor no es un emoji con lagrimitas. Fíjate que me despidieron del trabajo, un emoji con lagrimitas. Que lo siento, amiga, voy a orar por ti. De ese amor no habla el Señor. Mire, las redes ahora se prestan para eso. ¿Sí? Las redes nos han facilitado tremendamente la manera en la que nosotros nos podemos expresar. Pero las redes no dan un abrazo. Las redes no dan una mirada sincera a alguien. Las redes no pueden expresar verdaderamente un sentimiento que diga: mira, de verdad me da tristeza por lo que estás pasando. De verdad lamento mucho que te haya sucedido esto. Por eso les decía que no es un mensajito: sé fuerte, amiga, ya lo pasarás. Confía en Dios y todas las cosas te saldrán bien. Hay un amor real. Hay un amor que implica involucrarme yo. Y ese es el amor del que el Señor habla. Un amor donde yo verdaderamente me involucro en alguien, donde entiendo que Luis es distinto a mí, donde yo entiendo que Mario es distinto a mí, que Juan es distinto a mí, pero el mismo que lo llamó a él es el mismo que me llamó a mí. Y todos los que son aquí papás sabrán que una de las cosas más dolorosas que existen para un padre es ver a sus hijos en discusión y en pleito, ¿sí o no? De esas cosas son las que uno más lastima en su alma.
Imagínense el Señor, donde todos somos sus hijos, viendo que entre unos y otros ese amor no es real. Ese amor es de emojis. Ese amor es de caritas, de frases en el teléfono. Creo que todo esto de la tecnología, lo cual sigo pensando que es una gran bendición, también ha sido quien nos ha alejado mucho de ese sentir como iglesia, como hermanos, esa preocupación verdadera que puede existir en nosotros. El verdadero amor es un interés en involucrarnos en una vida. ¿Sabe? Una necesidad. ¿Sabe una necesidad? Es una libra de arroz, un abrazo, acá estoy. Acá estoy. Jesús vivía compadecido por la necesidad. La Biblia no menciona que Jesús sintió lástima por las personas. Eso no menciona. La Biblia menciona que el Señor sintió compasión y un amor puro por la humanidad, que estuvo dispuesto a dar su vida. Y esta mañana, querida iglesia, como siempre lo he dicho, el deseo de mi corazón es que algo redarguya el tuyo, algo transforme tu mente, para que sepas que una vida cristiana es el día a día de cómo nosotros nos movemos, que no tiene que ver únicamente con estas cuatro paredes, sino al salir de estas cuatro paredes, donde seguimos nosotros hablando, donde seguimos manifestando de lo bueno que es nuestro Dios, y donde nos esforzamos constantemente. Yo amar a mi esposa, no como yo creo, sino como su palabra dice. Y su palabra dice que yo la debo de amar como a mí mismo. Esposas, a honrar a sus esposos, a honrar a su pareja, a darles el lugar que tienen según la palabra de Dios. Hijos, a respetar a sus papás, porque aunque los jovencitos están ahí abajo, aquí hay muchos que todavía tenemos algunos de nuestros papás y otros que ya no lo tienen. Le invito a que se acerque con alguien que usted sepa que no tiene a sus papás y pregúntele: ¿qué harías si tus papás estuvieran hoy aquí todavía con vos? Y se va a sorprender. Se va a sorprender de las respuestas. De verdad se va a sorprender. Porque no hablaría de cosas materiales. Hablaría de decir: quisiera que estuviera aquí para darle un abrazo, para darle un beso. Quisiera que estuviera aquí para darle gracias. Hay papás que ya no hablamos con nuestros hijos. Solo, sí, te fue bien, no. Hombre, dedíquele tiempo. La vida es muy corta. La vida cristiana verdaderamente es una aventura. Es una aventura donde sabemos que hay un Dios que va al control de ella. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted ha viajado en un avión, usted ni mira al piloto, no sabe quién es, no tiene ni la menor idea cómo se llama, quizás. Bueno, a veces lo anuncian. La cosa es que usted se sube con la seguridad que lo va a llevar a donde usted quería ir. Y la vida a veces es eso. Es creer que el Señor tiene control de todas las cosas, y yo me voy a subir en ese avión y Él me va a llevar a donde Él quiera ir conmigo, porque yo quiero ir a donde Él va.
Y los frutos que nosotros damos como una verdadera vida cristiana no son a la fuerza, son natural, en la medida en la que el Señor gobierna mi vida, en la medida en la que Él ocupa el lugar que le corresponde, los frutos van a salir. La paz, el amor, la paciencia, la templanza, todo va a fluir en la medida que yo reconozca que Él es el único, que Él es el dueño de mi vida. Ya no tenemos por qué luchar solos. Cuando damos buen fruto, buen testimonio, servimos dentro y fuera de la congregación, cuando guardamos la unidad, la armonía y el amor con nuestros hermanos en la fe, y cuando proclamamos palabras y hechos en el evangelio transformador de Cristo, que creo que es lo que dice aquí atrás, promovemos el reino de Dios. Y lo que de gracia hemos recibido, de gracia nosotros podemos dar. ¿Puede ponerse de pie? Mire, pues esta mañana usted se levantó, se puso de sus pies y usted respiró. No sé cuántos de aquí desayunaron hoy, levánteme su mano. Ah, mire qué bendición. ¿Cuántos de aquí, digamos, están seguros que hoy van a almorzar? ¡Qué bendición! Ahí me invitan. ¿Cuántos de aquí tienen un techo sobre su cabeza? ¿Sí? Y mire la mejor pregunta. ¿Cuántos de aquí saben que mañana posiblemente van a volver a gozar de esa bendición? Dios es bueno. Y el deseo de su corazón es que seamos un pueblo que manifieste una verdadera vida cristiana. Él sabe que nosotros no somos perfectos. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe las cosas con las que luchamos día con día. Pero Él le dice y nos dice esta mañana: bástate en mi gracia, porque en tu debilidad yo me perfecciono. Bástate en mi gracia, porque en tu debilidad yo me perfecciono. Y aunque usted y yo seamos débiles, aunque usted y yo tengamos luchas, debemos de saber que hay un Dios todopoderoso, y que a ese mentiroso, a ese engañador, al que le dice que usted no puede, al que le hace caer muchas veces, está por estrado de sus pies y está vencido para gloria de su nombre. Y ese es el Dios al que nosotros le adoramos.